el Señor ha bendecido la iglesia en Segovia y es ejemplo para las otras iglesias, incluyendo la de Viña, para tomar la posición que hay que tomar, que es una posición de, yo diría, no tan pasiva frente al mundo. Me gustó mucho escuchar al pastor Tomás cuando dijo que ese pastor de Madrid se conmovió porque ahí no había presencia de iglesias. Lo que mueve finalmente a Dios a abrir, a ir, es que las personas no lo conocen en muchos lugares, en muchas ciudades. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir la visión de aquellos que toman y marcan una senda con respecto a la palabra de Dios. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, hagan discípulos. La prédica de hoy no está dirigida en ese contexto, pero creo que de todas formas nos puede en esa dirección, pero de todas maneras vamos a llegar a ella. Vamos a leer, por favor, conmigo, si pueden abrir la palabra en Génesis 16, 7 al 14. Está dentro de un contexto que es la vida de Abraham. La vida de Abraham, el padre de la fe, tiene varios pormenores que son importantes para nosotros conocer. Especialmente el que vamos a leer hoy, yo creo que nos apela a nosotros en cuanto todos nosotros venimos de un sistema que es contrario al sistema de Dios. Y muy contrario, no solamente contrario, sino enemigo. Por eso lo que vamos a leer hoy tiene relevancia para reconocer aquellas cosas que están aún en nosotros, que son de ese sistema, enemigo al sistema de Dios. Y que también Abraham y su familia fueron afectados por él de una forma bien directa. Veamos Génesis 16, 7 al 14. El nombre de la prédica de hoy es un poco incierto, porque fue cambiando en el camino. Tuve 3 opciones, pero una de ellas es el Dios que me ve. Pero en la medida que avanzaba, me di cuenta que Dios también iba hacia otro lado y entonces le cambié el nombre, le puse el camino de Shur y lo voy a explicar. Y en tercer lugar, una característica de Dios de la cual no puedo hoy día explicar y que me gustaría en alguna otra ocasión, es sobre Dios como Padre. Así que vamos a quedarnos con el Dios que me ve por ahora. El Dios que me ve. Vamos a Génesis, no sé, ¿se lee de acá o se lee de ahí? Hay un tiempo. Vamos a leer los que todos pueden abrir sus Biblias, por favor, en Génesis 16 y dice: y la halló, refiriéndose a Agar, la sierva egipcia de Abraham, el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, S-H-U-R. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sara mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
Y además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él te será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y he aquí está entre Cades y Bered. En estos versículos vemos este episodio en la vida de Agar, la sierva que Abraham trajo desde Egipto. La Biblia relata que cuando Abraham descendió a Egipto, hablando de una condición también espiritual que tuvo que descender a buscar porque no había alimento, trajo una sierva llamada Agar para asistir a su esposa en los quehaceres de la casa. Y esta sierva se encuentra en esta situación, en este momento, bien adversa. Estaba lejos de su tierra, no estaba en Egipto, porque ella había sido tomada de Egipto. Por lo tanto, estaba sin sus padres, sin su familia. No tenía, en esos tiempos no había Sapu, ni Isapres, no tenía nada que la defendiera en cuanto a su condición, estaba embarazada. Había concebido de Abraham. No había quien la viera y muy probablemente nadie la estaba mirando, nadie estaba viendo lo que estaba pasando en ella. Es como muchas veces nosotros vemos que las personas pasan frente a nosotros y nosotros no podemos ver necesariamente, si Dios no nos muestra o si no estamos atentos, lo que le está pasando a la gente. ¿Qué es lo que están viviendo? Los muchos conflictos, aflicciones, pruebas, dudas, dolores que traen. Pero Dios, ella dice, me ve. Y Dios la ve. Si a nadie la hubiese visto, ni siquiera Abraham, ni siquiera Sara, y tampoco a las personas que la vieron caminar por el camino de Shur, nadie la vio, pero Dios la vio. Y aquí vamos a sentar un principio que es muy importante para ustedes y para mí, al momento de ver a Dios como quien es, y también al momento de hablar de Él a otros. Dios es un Dios que ve. Como nadie, Él ve lo que ocurre en nuestro interior, nuestras luchas, nuestras adversidades, nuestras aflicciones, nuestros deseos todavía que no se cumplen en la voluntad de Él. Dios te ve, Dios me ve. Y Dios te ha visto y me ha visto y por eso nos trajo a este lugar. Gracias a Dios que Él me trajo cuando tenía 19 años. ¿De cuántas cosas me ha librado Dios? No tengo cuenta. Porque me vio. Porque me vio desde pequeño. Porque me vio en el vientre de mi madre. Porque me vio con propósito. Independiente como naciera cualquiera de nosotros, independiente de las circunstancias, Dios te vio. Mucho antes que nacieras. Y te dio propósito. La situación de Agar en el momento
de estar desvalida no es porque sí, porque cuando Sarai la aflige, ella huye, es a causa de una actitud que tiene Agar, que es una actitud altiva, es una actitud malagradecida, porque fue Sarai la que le da a su marido para tener un hijo de ella. Eso se acostumbraba en esos tiempos, si bien no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero la actitud de Agar se levantó, menospreció a Sarai, deshonró a Abraham. Llegó con una actitud que Dios resiste. La Biblia dice que resiste a los soberbios. Sin embargo, vemos que Sarai no pidió ser sacada de Egipto. Sarai no pidió tener un hijo. No era ella la responsable de salir de su tierra, ni tampoco era responsable de tener ese hijo. Por lo tanto, lo que estaba haciendo Sarai y lo que permitió Abraham no era justo ante los ojos de Dios. Y él fue en su salvaguarda. Aquí vemos dos cosas que son muy importantes considerar al momento de considerar nuestro caminar con Dios en base a los atributos de Dios. Es fácil olvidarnos de las características de Dios en el caminar del día a día, porque nosotros, aún nuestra mente no ha sido completamente renovada respecto a lo que Él piensa de muchas cosas que hacemos y decimos y decisiones que tomamos. Pero por eso pensé ponerle el camino de Shur, porque Shur significa pared, muro, en hebreo. Muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos en situaciones que no entendemos por qué llegamos ahí, buscamos salidas, buscamos soluciones, tomamos un camino que es un camino que va a tener un solo fin. Se van angostando hasta que de repente las puertas se cierran, como que no hay solución, es una pared. Dios mismo está detrás de eso. Dios permite muchas veces que las cosas no salgan bien, se derrumben en el camino y nos encontramos frente a la pared. Ella estaba ahí probablemente habiendo disfrutado la comodidad de estar en las tiendas de Abraham y de Sara, ya sin comida, se encuentra, dice, en el camino de Shur. No sé si podemos poner el versículo, es el versículo 7 al final. Yo me he encontrado en situaciones así muchas veces. Los apóstoles también se encontraron en situaciones así. No me quiero comparar, pero ellos vieron una tormenta, nadie podía salvarlos y Él aparece. Lo que quizás podemos notar acá es que Agar no se había dado cuenta que está junto a una fuente. El camino de Shur, la pared donde todas las puertas se han cerrado, ella, su actitud no era buena. Tenía junto ella, el ángel de Jehová la encuentra, el ángel representando a Jesucristo, buscándonos a nosotros, la encuentra. El Señor me encontró, los encontró a ustedes. Como dice esa canción, muriendo y sangrando en el camino a Jericó. Dice, y la halló, la encontró, la vio, la miró, el ángel de Jehová. Primero está la fuente. Alguien dijo, Dios puso en una persona acá hoy día, en un hermano, una escritura que dice que el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna, me parece. La fuente de vida
la fuente de agua siempre está cerca de los momentos de aflicción, siempre. Pero depende del corazón con que enfrentemos los momentos más difíciles de nuestra vida. Si vamos a mantener una actitud altiva, una actitud no enseñable, una actitud crítica, una actitud que se queja contra los demás, vamos a ver que esos son métodos del mundo, del sistema del mundo, y que no pertenecen a la mansedumbre y al carácter de Cristo. O hacemos como hizo Agar. En el versículo 9 dice: dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ese es el problema de Agar, su altivez, su opinión, su actitud malagradecida. Esto nos habla un poco acerca de la fuente. No he dejado el tema de la fuente. La fuente la vamos a ver. Dios va a revelar la fuente, la abundancia, el agua, la provisión, cuando en nosotros encuentre o busquemos una actitud de arrepentimiento frente a toda situación de la vida. Si alguno cree saber algo, piense que no sepa nada, porque aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces es bueno, frente a Dios, frente a los hermanos, frente a las situaciones, frente a tu jefe, frente a tu padre, frente a tu autoridad, tener esta actitud, pedir esta actitud, buscar esta actitud. Lo que se podría dar a entender aquí, que Dios le habla por medio del ángel, porque ella estaba dispuesta a escuchar, estaba dispuesta a arrepentirse. No siempre estamos dispuestos a arrepentirnos, ¿no es así? No se ponga en esta silla, póngase la que está allá. Bueno. No haga las cosas de esta forma, sino hágalas de esta. Van a tomar algunos años para algunos convencernos de que Dios tenía razón. ¿No es así? La actitud sumisa, la actitud que Dios vio en Agar, la llevó a grande bendición, porque dice que de ahí, justo después de esa actitud, que es ese mandato, ella no resiste, justo dice, además, en el versículo siguiente dice, el ángel de Jehová dijo, multiplicaré tu descendencia. Ella no había sido responsable de haber sido sacada de Egipto, ella no había sido responsable de tener un hijo de Abraham. Dios vio eso, pero en su actitud altiva, Dios trata con ella. Cuando ella reconoce en el camino de Shur que no hay más donde ir, ahí cuando Dios nos lleva, nos va poniendo en un lugar donde solamente podemos llegar al camino angosto, que es el arrepentimiento y la fe. Ella es multiplicada, ella es bendecida, mucho más allá de lo que nosotros podríamos pensar. Una vez que estamos en paz con Dios, tenemos bendición. Si estás en el camino de Shur o de Shur, dice la palabra que si nosotros buscamos humildemente a Dios en arrepentimiento, puede venir bendición. Amén. Pero hay más. Dios bendice grandemente cuando reconocemos nuestras faltas, cuando somos enseñables, cuando pecamos, cuando quebramos a alguien, no estamos siendo justos. El arrepentimiento es el camino previo a que Dios bendiga nuestra vida, nuestro caminar. Y nos sujetamos a Él como resultado en amor. Esto no es algo técnico, ¿no? Técnico espiritual. Esto es algo que nos lleva al corazón de Dios más cerca. El corazón de Dios siempre está queriendo
atraernos hacia sí. A veces nosotros nos encontramos en situaciones adversas, en pruebas, en tribulaciones, por nuestras propias malas actitudes o respuestas debido a nuestra propia carnalidad, resistencia, somos afectados y quedamos en condiciones no buenas. No son los demás en este caso los responsables, sino nosotros. Sin embargo, Dios no nos deja ahí. Gracias, Señor. También hay otras maneras por las cuales nosotros estamos en situaciones adversas, que son a veces nuestra propia ignorancia de la voluntad de Dios, de su palabra, o bien el enemigo, el adversario, que nos es contrario. Nosotros tenemos lucha contra él, pero es él quien tiene lucha contra nosotros y contra todo lo de Dios. En esos casos nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Pero cuando nosotros estamos siendo tratados por Dios, ¿de dónde viene el trato? ¿De dónde ocurren? ¿Por qué surgen? Algo que mientras leía este versículo me vino muy fuertemente es que estos versículos es que Abraham toma a Agar y se la trae con él. Agar está dentro de lo más íntimo, en el seno mismo de la familia de Abraham. No está por ahí, está ahí justo al lado. Nosotros trajimos actitudes, pensamientos, deseos, a veces relaciones que nos estorban en el caminar con el Señor. Los trajimos de Egipto. Están pegados a nosotros. A veces están íntimamente dentro, muy dentro de nosotros, y es sumamente difícil a veces para Dios, para el Espíritu Santo, sacarlos afuera. Porque al igual que Abraham, está en el mismo seno de su casa. A veces dentro de nuestras mismas casas hay actitudes, hay pensamientos, hay reacciones, hay respuestas que son del mundo, del antiguo hombre. Hay egoísmo a veces. Un padre que no se da, es un padre que causa daño a sus hijos. Dios está lidiando conmigo en eso. Un hijo que no se somete a los padres, está deshonrándolos, no va a ser bendecido. Si servimos en algún ministerio de la iglesia, si trabajamos en algo y tenemos una actitud altiva frente al encargado, estamos usando métodos, sistemas que son del mundo, formas que son del mundo, que no son agradables a Dios. Traemos a nuestra Agar, pero nuestra Agar muchas veces no estamos conscientes de que lo tenemos, sino hasta cuando da luz. Cuando Agar está en el seno de Abraham, todavía no ha hecho ningún daño, y no es ella. Fue la actitud de Abraham y de Sara de no creerle a Dios, de no esperar en Dios, de no confiar en Dios, de adelantarse y de decir, esto es lo que yo necesito, un hijo. Sara dice, yo necesito un hijo y tú me lo das. Ahí es cuando el pecado empieza a concebir en nosotros. El pecado nos acompaña, está presente, lo traemos de Egipto, lo traemos del mundo, pero cuando da a luz es cuando hace daño. ¿Se dan cuenta por qué era difícil ponerle el título a la prédica? Porque revela dos características de Dios. El Dios que nos ama, que nos quiere, que nos ve, que nos miró, que nos aceptó, que nos llamó, que nos puso en un lugar de privilegio junto a Él. Pero también el Dios que está tratando con nosotros en el camino de Shur, donde Él no va a permitir en ciertos momentos más actitudes
altivas, rebeldes, críticas de nuestra parte para que podamos avanzar. ¿Se entiende? Es necesario entender a Dios en sus aspectos distintos. Y es bueno saber que el fin es el que Él revela en Hebreos 12. En este pasaje del versículo 3 en adelante. El versículo 6 es el que se refiere a que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esa escritura para mí, cuando llegué al Señor, no me gustaba y tampoco me gustó por muchos años. No sé si aún me gusta tanto, pero sé que es cierta. Sé que Dios es Padre y me ama, y por lo tanto me va a corregir para que no me pierda, para que no tenga esas actitudes que a Él no le agradan y que no se parecen al carácter de Cristo, que no son de la mansedumbre de Cristo, que no son de la pureza de Cristo. ¿Cuántas cosas nos trajimos de Egipto que nos son causa de lucha fuerte? Me acuerdo de una hermana que, bueno, no está ahora en la iglesia porque se casó con alguien de otra iglesia, bueno. Y tú le preguntabas, ¿cómo estás? Y decía, en la lucha. Siempre decía, en la lucha. Y como que se le veía así, gozosa, pero en la lucha. ¿Cuántas luchas tenemos de más? Porque nuestra Agar está ahí, metida con Sara. ¿Cuánta lucha no tenemos de más? Porque no sacamos del todo algún vestigio de Egipto, no tenemos la fuerza para decir, no más esto, no más esta otra actitud, no más, para poder ser usados por Dios grandemente en León, en Bremen, en Bulgaria, en Quillota. Dios necesita siervos y siervas probados, tratados, que no amen Egipto, que no amemos, me incluyo, Egipto, ni lo que trajimos muy íntimamente dentro de nosotros de Egipto. Al que ama disciplina. En los versículos previos a esa escritura dice que la palabra nos insta a luchar hasta la sangre contra el pecado, hasta la sangre. Jesucristo tuvo que ir a la cruz para salvarnos. Nos da el ejemplo que a veces nosotros tenemos que luchar contra el pecado en una lucha sin cuartel hasta que no quede nada de él, ningún residuo, porque aunque sea pequeño, va a hacer daño si es de Egipto. No nos acostumbremos a actitudes que a Dios no le agradan, contristamos al Espíritu Santo. Hay una tetera que yo tengo que no encontré nada mejor para echarle parafina a la estufa que la tetera esa. Porque tenía la boquilla chica, entonces se insertaba bien. Y bueno, la dejé ahí y resulta que ahora mi esposa la usa para hacer un remedio. Y me dice, Jorge, ¿tú por casualidad usaste esto para alguna otra cosa? Sí, le dije. Pero tiene un sabor a parafina este remedio que es increíble. Ya han pasado los días, sigue con el sabor ese, con el olor de parafina. Y ayer le metí todo el agua caliente posible para limpiarlo. Yo creo que esa actitud necesitamos nosotros tener en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Somos vasos para la honra de Dios. Que no vaya a quedar nada del recibo, de la mentalidad, de ayudarle a Dios como Sarai con Agar. Nada.
Tomamos decisiones a veces sin consultarle a Dios. Incluso entramos en relaciones con personas económicas o emocionales sin consultarle a Dios. Eso viene de Egipto, de la falta de fe, de no saber esperar en Dios. Y así otras muchas cosas hacemos que vienen de Egipto. Trajimos cosas, actitudes, pensamientos y deseos que nos estorban en el caminar con el Señor y debemos, tan pronto el Espíritu Santo los muestre, pedir, lo hago yo, clamar, insistir a Dios, nos enseñe a arrepentirnos. Porque hay cosas que no son fáciles de quitar de nuestra vida. Amén. Cuando hemos traído estas cosas y dan fruto, producirán gran dolor y afectarán las vidas de muchos. En el caso de Abraham, vemos que toda su familia fue afectada. La relación entre el esposo y la esposa se vio afectada. La misericordia de Abraham se vio afectada. Había un hijo por nacer que más tarde también se vio afectado. Y todo dentro del seno de Abraham, dentro de lo más íntimo de él. Cuando tomamos las actitudes y las formas de Egipto de acuerdo al tiempo en que vivimos y no de acuerdo a la voluntad y al deseo de Dios, tendremos inevitablemente problemas. Pero está la fuente que está en ese camino. En ese camino hay una fuente. Gracias, Señor. Si alguno bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El Señor dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando le pedimos al Señor arrepentimiento, Dios se acerca. Santiago 4:7 nos enseña cómo resistir, qué hacer frente a nuestra propia carnalidad, al diablo y también en contra del mundo. 4:7 y 8. Someteos pues a Dios. ¿Qué cosas están causando lucha, conflicto hoy día en tu vida que te tienen en conflicto, en lucha con otros, o con la iglesia, o con algún ministerio, o con dentro de tu familia o en tu trabajo? Primero, reconoce que tienes junto a mí una herencia que viene del sistema que Dios no ama, ni tampoco el sistema que Él ha establecido para tu vida y para mi vida. El sistema del mundo nos integró actitudes que no son de Dios. Por lo tanto, sométete a Dios, que significa sométete a su palabra. Ve si estás en un camino de Shur. Ve si en algunas relaciones ya llegaste a un tope, hay un límite, no hay más, no avanzas. Ve si en cualquier situación te está costando tener la fe que Dios dice que vamos a tener. Que si tuviéramos una fe, el otro día el pastor Rodolfo nos mostró cómo era un grano de mostaza. Saben que el grano de mostaza ni siquiera se ve. Si ustedes lo meten en su chaqueta se pierde. Es tan pequeño que es
casi invisible. Y Jesús dice, si tú tienes ese tipo de fe, de ese porte casi invisible, podrás decir a un monte, quítate y échate en el mar. ¿Por qué situaciones como esas no están permitiendo que el reino de Dios avance en tu vida y que tú hagas avanzar el reino? Someteos pues a Dios. Sometámonos a Dios. Sometámonos a su palabra. Analicemos bien dónde estamos, en qué camino estamos. Y veamos la fuente que está ahí mismo. Jesús es la fuente. El versículo 8 dice, Dios no vino a condenar al mundo en nuestras situaciones que estemos viviendo. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Él no quiere apartarnos. Él no quiere desanimarnos. Hay uno que sí nos quiere desanimar. Hay uno sí que nos quiere desalentar. Hay uno que nos quiere decir que las promesas de Dios no son verdaderas para ti. Pero Dios está en esto. Si me acerco a Él, me someto, Él se acercará a mí. Gracias, Señor. Un motivo para darle gloria es saber que siendo un Padre justo, nos ve, nos mira, nos conoce, porque nos engendró. La verdad es que tú y yo fuimos hechos por Él. Nuestros padres han sido el medio y debemos honrarlos, pero quien nos hizo es Él. Las increíbles y asombrosas características de Dios están ocultas de los que no creen. Los que le juzgan y no tienen confianza en su amor y poder infinitos, se pierden en eso. Pero para los que le creen y lo buscan y confían, Dios es eso y mucho más. Amén. Mucho más. Él nos ve, Él nos mira, Él sabe cuando estamos frente a un límite, sabe que sin Él no vamos a avanzar más. Es tiempo de bajar la cabeza, es tiempo de dejar de resistir, de dejar de pelear, porque son métodos de Egipto, porque es nuestro Agar. Cuando Agar da fruto hay mucho dolor en nuestra vida. Es tiempo de decir no más a lo que es del mundo. Amén. Actitudes, pensamientos y decisiones que no le agraden a Dios, digamos hoy no más. Amén.